Vayamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 8. Y vamos a leer los versículos del 6 al 13. Así dice la palabra de Dios. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Pues llegamos en el libro del Apocalipsis a la consideración de la serie de trompetas. Pasamos los sellos. Las trompetas ahora es lo que sale, lo que brota como resultado de la apertura del último sello, el 7º sello. En él encontramos una serie de cosas muy interesantes que afectan al mundo entero. La caída del hombre en los días de Edén fue una caída universal. Cayó el primer hombre y cayeron todos los hombres. La caída en el pecado es una caída universal. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Luego todos murieron. El pecado es así una experiencia universal. Pero todas las cosas fueron afectadas, no solamente la vida del ser humano. La tierra misma fue afectada por la presencia del pecado. Se dice de la tierra: maldita será la tierra por tu causa, se le dice al hombre. El pecado que cometió nuestro primer padre afectó también a la tierra. Las condiciones críticas en las que la tierra o la creación se debate son resultado directo del pecado del hombre. Y el hombre sigue afectando a la tierra. Se están haciendo multitud de esfuerzos en la actualidad. Empieza a cobrar conciencia el hombre. La verdad de las cosas es que encontramos nosotros afectada la vida del universo por una total insensibilidad espiritual. El apóstol Pablo afirma que la creación fue sujetada a vanidad, a la esclavitud de corrupción. Nuestro pasaje nos habla de una serie de sucesos que traen una como destrucción parcial de la naturaleza, el mundo en el que vivimos. Las trompetas y la parcialidad de la destrucción son significativas de anuncios o advertencias de males mayores y por ende de oportunidades que debido al contexto en que se dan sería insensato desaprovechar. El mundo se dirige a una destrucción generalizada.
Cuando el creyente del tiempo de Juan se ve afectado por la hostilidad con que se ve al Evangelio de Jesucristo, se le da una revelación consoladora por la que comprende que el padecimiento que está pasando como creyente es apenas un efecto natural de la reacción del mundo ante el Evangelio, pero que su vida se encuentra, por otro lado, este mismo mensaje del Apocalipsis nos da el mensaje de una perfecta seguridad en los brazos todopoderosos del Señor. Nunca declina la calidad de seguridad que el cristiano vive, cuidado por la providencia de nuestro Padre Celestial. A las veces parecerá que las condiciones del mundo traen cosas negativas para el creyente, pero la Escritura nos afirma que el creyente está en las manos todopoderosas de Dios y nada ni nadie conseguirá arrebatar del creyente de las manos providenciales del Padre Eterno. Decía nuestro Señor Jesucristo, mi Padre que me las dio, se refiere a las ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Se refiere a la vida de los creyentes. Este mensaje de seguridad se ve certificado, confirmado, reafirmado a los creyentes del tiempo de Juan cuando están pasando por momentos verdaderamente difíciles por ser creyentes en Jesucristo. Pero esto no es todo. La revelación anuncia la respuesta divina a las oraciones de los santos. Encontramos en el cielo una súplica, encontramos en el cielo un altar del incienso. ¿Sabía usted, querido hermano, que sus oraciones pasan por el incensario que se encuentra en las manos del ángel? Del ángel dispuesto por Dios para que tome esas oraciones, les añada mucho incienso, que es el olor agradable que Dios recibe, y sus oraciones ascienden así olorosas a la presencia del Padre Celestial. La Escritura nos afirma que Dios no se cansa de oír nuestra súplica, y más cuando éstas vienen de un corazón atribulado, que literalmente está sangrando por causa de la tribulación que ha llegado a su vida. Dice que esas oraciones las toma un ángel con un incensario, las pone allí, añade mucho incienso, enciéndele ese incienso con un carbón encendido del altar de Dios y hace que esas oraciones suban a la presencia eterna de Dios, en donde Dios las recibe y se agrada de ellas. ¿Y todavía no ora? ¿Y todavía le sacamos la vuelta a orar, hermanos? Cuando nuestras oraciones pudieran ser el aroma que recibe Dios y del cual se agrada el Señor. ¿Usted rechaza un aroma bonito? Qué bonito huele. De todo tipo de aromas. El alimento que está allí ya en el momento en que estamos sintiendo hambre. Qué sabroso huele el condimento. Aquel que le están poniendo a la sopa, al cocido, a la carne, al guisado, qué sé yo. El aroma que llega, agradable aquel aroma. De las sensaciones que producen más experiencias placenteras está el del oler algo bonito, agradable, aceptable. Arriscamos la nariz, nos la tapamos cuando llega por allí un aroma desagradable, significativo de corrupción, de cosas en mal estado, etcétera, etcétera. Nos tapamos la nariz y procuramos no respirar en ese momento. Las oraciones de los santos son experiencias agradables al corazón de Dios. Dice la Escritura que hay tal cosa. Pues miren ustedes que después de las oraciones elevadas por los creyentes, Dios da una respuesta. ¿Y saben cuál es la respuesta? Las trompetas de Dios.
porque las oraciones y las trompetas vienen juntas aquí en el capítulo 8 cuando se abre el séptimo sello. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Oraciones y trompetas van juntos o van juntas. En este caso, las trompetas son una respuesta a las oraciones de los creyentes. Dios contesta con sonido, un sonido clarísimo de trompeta que definitivamente no habrá sordo que no escuche. Incluso los sordos podrán escuchar la trompeta de nuestro Dios y han de apercibirse para las cosas que se necesitan hacer. Cuando empezamos a ver las trompetas aquí en el libro de Apocalipsis llevan el mismo esquema que los sellos. Si revisamos el mensaje de Apocalipsis en la etapa de los sellos, vemos que se presentan primero 4 sellos, y luego 2 sellos, y al último un sello. En el caso de las trompetas vamos a tener exactamente la misma cosa, 4 trompetas, y luego 2 trompetas, y al final una trompeta. Las 7 trompetas. Las primeras 4 trompetas afectan a la naturaleza. El mensaje de las 4 trompetas da como resultado que la naturaleza es afectada de una manera general, no total, pero sí de una manera general. Al sonido de la primera trompeta, la tierra es afectada, pero también los mares, los ríos y las fuentes, el sol, la luna y las estrellas. Aquí está representada toda la naturaleza. Toda la naturaleza es afectada por las trompetas de Dios. Parecen estos fenómenos tener causas naturales, puesto que la destrucción causada es por fenómenos naturales. Léanlo otra vez. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Aquí está la tierra afectada. Luego el mar. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Luego el tercer ángel cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y amargó todos los ríos y todas las fuentes de aguas. Y el cuarto ángel toca la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Aquí toda la naturaleza es afectada, si no de una manera total, sí de una manera general. Lo que significa es que simple y sencillamente por causa de los juicios de Dios anunciados por las trompetas, todo el mundo es afectado. Y vean ustedes de qué manera toda la tierra se encuentra afectada por esas condiciones negativas que tiene que padecer el universo. Este mensaje tiene el siguiente significado: no solo el creyente sufre, la creación de Dios también sufre. ¿Qué es el hombre? Creación de Dios. ¿Qué es el creyente? No solamente creación material de Dios, sino creación espiritual de Dios. Somos hijos de Dios por nuestra fe en Jesucristo. Y cuando los creyentes del tiempo de Juan están quejándose de sufrimiento, el mensaje del Apocalipsis es el siguiente: no solamente ustedes están sufriendo por causa del Evangelio, toda la creación está sufriendo por causa del pecado del ser humano. En este anuncio de las trompetas, consideremos las primeras 4, tenemos 3 ideas importantes. Importantes para nuestro tiempo, así como fueron importantes para el tiempo de hace 20 siglos en que fue escrito este libro. Y cada vez más vemos los efectos de esa contaminación generalizada que estamos teniendo en la tierra. La primera idea que tenemos en relación aquí con estas trompetas es el efecto disolvente del pecado.
La creación misma dice que fue sujeta a vanidad por causa del pecado y gime, llora, se angustia, se queja la creación. Vayan ustedes al capítulo 8 de la carta a los Romanos y allí podrán encontrar en palabras del apóstol Pablo esa experiencia dolorosísima de la creación. Porque el anhelo ardiente de la creación, fíjense ustedes, la creación se le da personalidad aquí y dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación sufre. Y sufre de tal manera que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. ¿Y qué es la creación? El mundo de la tierra, de los árboles, de los mares, de los ríos, todas esas bellezas naturales que el hombre ha destruido. No ha sido un administrador eficaz de la riqueza que Dios le ha dado. Y en cuántas ocasiones por el lucro personal está trayendo un desequilibrio tremendo al mundo de Dios. Qué pena, qué profunda tristeza ha de llegar al corazón del hombre cuando contempla esos efectos por demás negativos en la creación buena, hermosa, perfecta que Dios hizo en este mundo. Pero no solamente los efectos del hombre sobre la creación estamos encontrando aquí. Algo ocurre con los elementos naturales que mantienen unidas en equilibrio y armonía los diferentes elementos de la creación. Cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios hizo el universo, el mundo de las estrellas, de los soles, de la luna, de los ríos, de los árboles, de los océanos, de los mares, de los animales, de los grandes bosques, de los seres gigantescos y de los seres pequeñísimos, de los seres verdaderamente grandes e imponentes por su tamaño, hasta los seres microscópicos que ni siquiera nos damos cuenta de su realidad o de su existencia. Dios hizo todas estas cosas y todas estas cosas funcionaban de maravilla, de tal manera que no había ningún elemento disolvente. Todo estaba funcionando como una maquinita bien aceitada. Dice la Escritura que cuando Dios creó al mundo, contempló su obra una vez que fue terminada y dice que era hermosa en gran manera. Era bella la creación. Cuando salió de las manos de Dios, todo ocupaba su lugar y funcionaba de acuerdo con las leyes y los propósitos que Dios les dio. Y estaban ligadas todas las cosas mediante elementos que no hemos nosotros llegado a descubrir. De tal manera que todo se mantenía unido, trabajando de forma armoniosa, acompasada, exacta, según el propósito de Dios. Todo fue que entrara el pecado. Todo fue que el hombre diera cabida en el mundo de Dios a la presencia extraña del pecado. Dice que toda la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Toda la tierra fue afectada. Todo el universo. De tal manera que los diferentes elementos misteriosos que mantenían unida a la creación de Dios, empezaron a disolverse y empezó a perder solidez la tierra y empezaron a ocurrir fenómenos de extraordinaria violencia, terremotos, inundaciones, sequías, desiertos avanzando, especies vivientes completas desaparecidas, desequilibrio ecológico, etcétera, etcétera, etcétera.
En el mundo el pecado tiene un poder disolvente en grado sumo. El mundo no es hoy como surgió de las manos de Dios. Y a estos efectos añádase la acción del más grande depredador que sufre el mundo. El más grande depredador no son los grandes animales carniceros que matan por necesidad, para satisfacer su hambre, y el equilibrio ecológico se conserva. El más grande depredador por su necedad es el hombre, que está causando una destrucción generalizada en el mundo entero. Y el mundo sufre. Aquí tenemos una trompeta verdaderamente que anuncia algo que está ocurriendo en el universo. Las cosas no se dan. Hay granizadas, hay lluvias torrenciales, hay terremotos, hay maremotos, hay diferentes cosas que se están ocurriendo incluso en los límites lejanos de nuestro sistema solar. No nos anuncian los periódicos hoy en día que Júpiter está a punto de recibir el impacto de un cometa que pasa por sus cercanías. Y uno pudiera decir, bueno, pero Júpiter, ¿cuánto tardamos para llegar a la Luna? Pues quién sabe cuánto tardamos, ¿verdad? Y para llegar nuestra navecita, llegar allá a las inmediaciones de Marte para tomar, no, pues años. Pues Júpiter está más allá de Marte. Está ocurriendo allá en Júpiter. Y además, un planeta que llega y se incrusta en la superficie, un cometa que llega y se incrusta en la superficie de Júpiter, porque la acción gravitatoria del gigante de nuestro sistema solar atrapó a aquel cometa y no lo dejó escapar. Lo atrajo, lo jaló y lo está haciendo pedacitos. Pero pedacitos, algunos de los pedacitos más chiquitos, se nos dice que tienen algunos hasta 4 kilómetros de diámetro. Imagínense que nos cayera un meteorito de 4 kilómetros de diámetro aquí en las cercanías. ¿Qué nos ocurriría? Quizá no en esta ciudad, pongan ustedes en La Carbonera o en Zapalinamé. Es muy cerquita, 4 kilómetros de diámetro, cayendo con todo el peso de la gravitación. ¿Cuánto es el valor de la gravedad? Mírenlos, ahí están los físicos, ¿verdad? Es la aceleración con que caen los cuerpos aquí a nuestro sistema gravitatorio especial. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho que un cometa se salga un poquito de su órbita, llegue tan cerca de la gravitación de Júpiter que lo atraiga y lo jale? Y una revista decía allí, ¿puede ocurrir eso en la Tierra? Venía la pregunta y a renglón seguido decía, sí. Y eso nos pone a temblar. Sí, nos pone a temblar. Imagínense un cometa que llegue a nuestras inmediaciones y se impacte contra la superficie terrestre. Y aquí encontramos en el libro de Apocalipsis cosas que nos hablan de eso. Una grande estrella que llega y cae sobre la tierra. Se le da el nombre, Ajenjo. Entonces existe la tremenda posibilidad de que ello llegue a ocurrir. ¿Pero por qué? ¿No acaso el universo obedece las leyes de la física y las leyes de la física son tan regulares? Ocurre siempre, 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 siempre las mismas cosas. Eso nos asegura la ciencia. ¿Qué es lo que está pasando? Que los elementos que mantenían funcionando al mundo de una manera consistente y armoniosa se están disolviendo por efecto del pecado. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Que lo espiritual afecta a lo material? Por supuesto que sí. Quizá el pecado tenga efecto de manera concreta en la vida de cuerpos y de materia que estamos nosotros acostumbrados a considerar. Pero ciertamente el pecado es una instancia espiritual que afecta el mundo de la materia.
Todo pecado podemos traducirlo a una cierta falta de relación con Dios, a un menosprecio de las leyes divinas, al hecho de que el hombre le da la espalda a la presencia de Dios y no quiere caminar de acuerdo con sus mandatos, y a la postre tendrá que beber hasta las heces la copa de la ira de Dios y de la consecuencia de su pecado y de su maldad. El hombre nada más, el universo también. Entró el pecado al mundo por un hombre y toda la creación fue afectada. Eso lo dice la Escritura. Quizás sean muy loables los esfuerzos de todas las comisiones que tienen que ver con la ecología de nuestro planeta. Y no quiero pecar de pesimista, pero este mundo se encamina a la destrucción. ¿Desde cuándo? Desde que entró el pecado. Toda la tierra fue maldita por causa del pecado del ser humano. Pero de la más grande catástrofe ha de surgir, como lo dice 2 Pedro 3, 10 al 13, cielos nuevos y tierra nueva. Tierra nueva. Lo que nos anuncian las trompetas es el juicio de Dios contra el pecado del hombre, aunque la tierra sufra. Y dice que gime por causa del pecado. El pasaje de 2 Pedro 3, 10 al 13 es un pasaje casi paralelo con estas trompetas que están anunciando el juicio de Dios. ¿Qué dice allí? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. No todo es mensaje negativo. Las trompetas suenan y viene una devastación tremenda, una catástrofe, una hecatombe en la que toda la tierra es destruida. Pero de eso vendrá el surgimiento de cielos nuevos y de tierra nueva, en los que more la justicia. Y hacia allá nos encaminamos. ¿Estaremos en los últimos tiempos? Yo no sé. Pero lo que sí les recomiendo es que vivamos de acuerdo con los mandamientos de Dios y que nos esforcemos a apegarnos a la palabra del Señor, a fin de precisamente contemplar los efectos del paso del tiempo en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestra tierra, y estemos preparados si el Señor quiere traer toda esta disolución en el tiempo presente o si nos la reserva para el futuro. Otra idea importante que encontramos aquí no solamente es el efecto disolvente del pecado, sino también el elemento disuasivo del temor y el sufrimiento. Muchos consideran que el temor es un recurso negativo para el convencimiento. Debe de convencerse a la gente de otra manera, no con mensajes de terror que meten temor y pánico al alma. Y es que hay caracteres o situaciones en que no es posible hacer otra cosa. Dios utiliza de manera saludable situaciones en donde se contempla verdaderamente el efecto del temor sobre la conciencia del hombre. Hay un pasaje aquí más adelante en donde se dice precisamente eso, que todo lo que Dios causa en el universo es para ver si el hombre se arrepiente de su pecado. Lean un poquito más adelante Apocalipsis 9, 20 y 21, ¿qué dice? Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni así, ni dejaron
de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron a pesar de todas las plagas, a pesar de toda la destrucción que se abatió sobre la tierra, y los alcanzó también a ellos, lo que significa que esas cosas se enviaron para producir un temor saludable en el corazón humano, y pudiera, a la vista de esas grandes tragedias, hacer que el corazón temblara un poquito ante la posibilidad tremenda de ser destruido. El Señor Jesucristo decía que no debe de tener temor el ser humano, el creyente, el hombre no debe tener temor por aquel que mata el cuerpo, ha de tener temor por aquel que toma el alma y la arroja al infierno. Por ese debe sentir temor. ¿Y quién es el único capaz de mandar al infierno? ¿A poco creen ustedes que el diablo? El diablo mismo va a ser enviado al lago de fuego a sufrir las consecuencias de su rebelión. Pero ¿quién es el que es capaz de mandar al lago de fuego? Al alma del hombre y al hombre mismo. Dios. A ese hay que temerlo. Y Dios muchas veces toma este camino del temor, del pánico, del terror, para inducir en el corazón del hombre un miedo saludable, razonable, a fin de que se aparte de aquella condición que puede traerle considerable daño. Algunos no atienden de una manera tranquila, calmada, y se les dice, no, esto, lo otro. Recuerdo en una ocasión cuando yo era maestro en una escuela secundaria en la ciudad de Guadalajara. Ahora me avergüenzo de toda esa condición, pero vi, de veras, como dice el ranchero, el miedo no anda en burro, no, se anda en caballo de veras, de pura sangre, de tal manera que corre y se aparta de aquella condición. Recuerdo que un muchacho estaba dando mucha guerra en aquel salón, y estaba el salón atestado de alumnos, ¿verdad? Estaba aquel muchacho molestando. Ya le dije, por favor, compórtese, compañero. Estamos dando aquí clase. Era mediodía. Su servidor daba la clase de física y de química y de matemáticas, que se necesita mucha atención para poder captar todas aquellas cosas. Por favor, ya tranquilícese. Era un muchacho grande. Es aquí como Héctor, ¿verdad? Bien fornido el muchacho, de tercero de secundaria, un fósil, uno de los que habían pasado mucho tiempo allí y allí seguía, no había conseguido aprobar. Hasta que le dije, señor, haga el favor de abandonar el salón. Ya le pedí por todos los medios tranquilamente que se calmara, se tranquilizara, me dejara dar tranquilamente mi clase. Haga el favor de abandonar el salón. Y ese muchacho me estaba calando, me estaba probando. Y se hizo como el que no oía. Fulano de tal, nombre y apellido, haga el favor de salir del salón. No continúo mi clase hasta que usted no se salga. Y peor condición, ¿verdad? Se sentó sobre sus riñones y se extendió así. Esa es una provocación. Dije yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, aquí tiene que haber una solución. ¿Se sale o voy a sacarlo? Y ya, no había manera de retroceder. ¿Se sale o voy a sacarlo? Y con su mirada, como dijo, pues ándale, aquí estoy. Estaba sentado allá al mero fondo y una ventana estaba abierta allí. Entonces quiere que lo vaya a sacar. Muy bien. Hermanos, me armé de valor. ¿Quién sabe de dónde saqué fuerzas? Iba pasando por entre el pasillo de los muchachos, y hagan de cuenta que tenía una fuerza extraordinaria. Para dar la idea de que tenía que pasar para sacar a aquel individuo,
tomaba los pupitres y los apartaba con lujo de fuerza. Hagan de cuenta que el gorila. ¿A poco creen que el gorila es muy valiente? Está haciendo tales cosas para espantar al otro. ¿Verdad que sí? Hagan de cuenta. Por eso me avergüenzo. Una fuerza tremenda, la fuerza que da el miedo. Pues aquellos lugares que estaban ocupados por alumnos los movía, los apartaba a derecha, a izquierda. Imagínense los pupitres vacíos. No, hombre, tomé un pupitre y lo aventé hasta allá. Así iba avanzando. Ya tienes una idea de lo que puede hacer este chaparrito. Así es que ándale. Llegué a la mitad del salón. El muchacho tiró un salto, corrió hacia la ventana y la libró. ¿Verdad? No era como Héctor, era como Fernando. Bien fornido así. El temor. El efecto disuasivo del temor y del sufrimiento. Dios está generando un estado de cosas en el universo en un momento dado que el alma, contemplando todo aquello, al ver la destrucción generalizada de diferentes cosas, pueda hacer caber en su corazón un residuo de miedo, de temor y de pánico. Si este Dios es el que es capaz de hacer todas estas cosas, es conveniente propiciarlo, es conveniente ponernos en orden, de veras en relación con su presencia y con su santidad. Líbrenos el Señor de hacer algo que le moleste, algo que vaya en contra de su propósito y de su voluntad. Solo que se esté en la condición de dureza espiritual, de completa falta de sensibilidad por efecto del pecado, el hombre seguirá impertérrito, ensuciándose y haciendo daño y haciendo mal, y las grandes destrucciones que puede contemplar en el mundo entero no le moverán un ápice en su camino de condenación. En otra ocasión me quedé solo en la casa, en una tarde que se encapotó el cielo y empezó a amenazar con lluvia. Y como el lugar donde vivía era muy caluroso, siempre casi era un deleite salir y mojarse con el agua de la lluvia. Y recuerdo que salí esa tarde, no había nadie en casa. Mi casa en la colonia Independencia, allá en Nueva Rosita, Coahuila, era la penúltima casa, y después de allí comenzaba un montecillo y luego un arroyo, y luego subía uno al arroyo y estaba en la otra colonia, allá enfrente. Pero antes de descender había 2 postes de energía eléctrica. Era la lomita de los 2 postes, la conocíamos ahí. Y era casi nuestro patio de juegos. Recuerdo que me fui allí y estaba tan agradable el tiempo que me senté al pie del poste. Había hasta una piedra, algunos se ponían una piedra allí para sentarse y recargarse en el poste. Me senté yo y me recargué en el poste y pude contemplar todo un paisaje, no muy bonito que digamos, pero era un arroyo lo que estaba allá abajo, y bola de chaparros, y ya conocen ustedes Nueva Rosita, pero cuidado y hablen mal de ella. Vi por allá que se venían acercando un par de muchachos, y mientras los relámpagos y los truenos y la lluvia que ya llegaba y no llegaba, etcétera, etcétera. Cuando de repente se sintió un relámpago tremendo y un ruido terrible, ¿verdad? Y yo como que me estremecí, pero no hubo ningún efecto, de veras no lo sentí. En el momento en que cayó todo aquello, vi que los 2 muchachos estaban en el plan del arroyo aquel y se quedaron así sorprendidos y empezaron a correr hacia mí y llegaron. ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Nada. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Te cayó un rayo. ¿Cómo que me cayó un rayo? Cayó un rayo en este poste. No te hiciste nada. Pues estoy completo, estoy bien, no me sucedió nada, ni siquiera lo sentí. Yo sentí que algo cayó y que algo fue, pero yo pensaba que era un trueno que había caído en otra parte, no que había caído allí en ese poste.
¿Qué fue lo que me salvó? Yo no sé qué me salvó. Bueno, ya sé quién me salvó, fue Dios, ¿verdad? Híjole, decían, estamos ante un verdadero milagro. En sus palabras, eran un par de muchachillos, ¿verdad? Y uno le dio el codazo al otro, oye, vámonos a la iglesia a rezar. El miedo, al contemplar aquellas cosas. ¿Han estado en un terremoto? Ni siquiera idea tenemos lo que son las grandes catástrofes naturales. ¿Han estado en una tormenta en alta mar? No la han experimentado, la han visto en películas, ¿verdad? Y hasta los terremotos, ¿no es cierto? Los grandes incendios. Hace poco se iluminó nuestra sierra, nuestra hermosa sierra, con esa quemazón tan criminal, yo creo, de gente que va y enciende sus fogatas. En el amor de Dios, cuando vayan a día de campo, asegúrense, ya por favor no coman carne asada, llévense sus emparedados. Pues qué fuerzas que comen carne asada ya, poniendo en peligro nuestros maravillosos bosques. Bueno, todo eso lo contemplábamos y decíamos, qué espectáculo tan macabro y tan tremendo. Imagínense todas estas cosas que están anunciando las trompetas, una destrucción en todo el universo, en toda la tierra. No hay nada que no reciba el efecto de esta disolución de los diferentes elementos. El mar, los ríos, los lagos, las fuentes de agua, los árboles, los animales, la tercera parte de los peces, el sol, la luna, las estrellas, todo está siendo afectado por estas catástrofes tremendas, anunciadoras del juicio de Dios. Bueno, eso ocurre en primer lugar por el efecto disolvente del pecado, pero en segundo lugar Dios lo provee como un elemento disuasivo del temor y del sufrimiento, para que la gente reaccione y se acerque a Dios y se arrepienta de su pecado y de su maldad. Y en tercer lugar, otra idea que encontramos aquí es el recurso anticipador de la advertencia. Dios nos está advirtiendo lo que se acerca al final de los días. Esta es una destrucción parcial. La tercera parte fue afectada. Eso significa que las otras dos terceras partes quedaron completas, pero la tercera parte fue destruida. Y en el versículo final del capítulo 8 viene claramente la advertencia. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! ¡Qué expresión tan tremenda, tan dramática, tan patética! 3 ayes. ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar! Los 3 ángeles. ¿Ven esto? Pues es nada para lo que viene después. Ya se nos está advirtiendo. Ya se nos está señalando que el mundo se dirige a esta condición. Así que ahora que es tiempo, hay que arrepentirse y hay que corregirse. Continuamente vemos expresiones de advertencia. De veras, ahora que este tiempo se acerca, debemos de caminar en santidad, en humildad, en reverencia, en acercamiento a Dios, en corregir todos los males y todos los vicios por los cuales estamos pasando, para que de veras Dios nos dé un corazón limpio, un corazón que abomine de toda clase de pecado, y de esa manera nos acerquemos a su santidad. Y estas cosas, hecatombes, catástrofes, destrucción generalizada, pueda de veras llegar a nuestra vida perfectamente seguros en el amor providencial, protector de nuestro Padre Celestial. Pensamos esas cosas y en muchas ocasiones decimos, pues yo ya no lo viviré. Pero nuestra atención de inmediato se dirige a nuestros pequeñitos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes.
¿Les tocará a ellos vivir? A mí ya no me tocó. Pues, ¿qué tanto falta? ¿Qué tanto falta para que el Señor me llame a su presencia? Y sin embargo, niños que tenemos y que están llegando a nuestra vida, tienen toda una vida por delante. Me pongo a pensar, voy a llegar sexagenario al fin del siglo y al principio del siguiente. ¿Qué tanto me ha de faltar? Pero encuentro, por ejemplo, que mis nietecitos van a llegar jovencitos, apenas, ni siquiera su vida se va a ver decidida en el principio del siglo, y así muchos. ¿Cómo estamos preparándonos para estos días venideros? Una anticipación la tenemos en las 4 trompetas. Mensaje personal para cada uno de ustedes. Dirán, no, eso está muy lejos. Quizá Júpiter, no, es en Júpiter, ni siquiera nos va a llegar. Eso se va a contemplar apenas con los grandes telescopios. No nos llega. ¿No nos llega? Todo este universo corrompido por el pecado ha de ser purificado por el fuego de Dios. Y viene. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero debemos estar preparados. En oración, velando, en todo tiempo dispuestos para agradar al Señor. Vamos a considerar después las otras 3 trompetas. Preparémonos para considerarlas, porque anuncian males mayores.